Mi hijastro le molesta que sea su padrastro porque tiene a su padre real en la cárcel, pero entonces que se vaya a vivir con él si tanto le gusta. Llevo 8 años casado con mi esposa y la conozco desde hace 10. Tenemos un buen matrimonio, y yo estaba seguro de querer casarme con ella un par de meses después de empezar la relación. Si hubiera sido por mí, nos habríamos casado hace 10 años. Pero ella tenía un hijo de una relación anterior y quería estar segura de mí, y de incorporar a su hijo, Stuart, a nuestra relación. Entendí de dónde venía y yo la amaba, y ese es un gran factor en nuestra relación. Por lo que esperé y esperé a que estuviera segura de mí, y lo hice sin una sola queja. La relación de mi esposa con el padre de Stuart, llamémoslo caso perdido para los fines de la publicación, porque eso es lo que realmente es, fue tumultuosa por decirlo menos. Tenían una relación de idas y venidas desde hacía tiempo cuando ella estaba en un muy mal momento de su vida. Cuando quedó embarazada de Stuart, se dio cuenta de que ya era hora de ponerse las pilas, porque de lo contrario condenaría a su hijo, a la misma vida que ella y su padre habían estado viviendo. Caso perdido es adicto al crack. Así de simple, siempre lo ha sido. Intentó hacer que mi esposa se metiera en eso, pero ella siempre se resistió a sus intentos. Y ese solía ser su principal motivo de discordia. Dice que lo amó y lo conoció mucho antes de que se zambullera en este pozo del infierno del que nunca salió, por lo que siempre intentó sacarlo de ahí. Y eso enfurecía a Caso Perdido a más no poder porque odiaba que lo disciplinaran y le dijeran qué hacer. Así que intentaba meter a mi esposa en lo mismo, principalmente para quitársela de encima. Sí, estaba bastante hecho un desastre. Y honestamente, realmente no sé cómo mi esposa llegó tan lejos. Cualquiera en su situación se habría derrumbado y colapsado como una casa de naipes. De todos modos, ella resistió durante toda la relación. Y cuando quedó embarazada, supo que tenía que alejarse de esa porquería. Según ella, en ese momento todavía tenía la esperanza de que una vez que Caso Perdido se enterara de que iban a tener un hijo, él se encaminaría. Ahora se ríe de sí misma por creer esto, pero en ese momento realmente pensó que una vez que Caso Perdido supiera que iba a ser padre, el niño y la magnitud de la responsabilidad lo harían dejarlo y dar la cara. Por desgracia para ella, pero afortunadamente para mí, estuvo a la altura de su nombre. En el momento en que se enteró de que estaba embarazada, se largó y la gosteó. Ella intentó ponerse en contacto con él durante los primeros meses del embarazo, pero pronto se dio cuenta de que se había ido para siempre. Dio a luz, no puso el nombre de Caso Perdido en el certificado y crió a Stuart por sí sola durante los primeros 7 años. Un par de meses después de que él naciera, se enteró de que Caso Perdido había sido arrestado, y durante los siguientes años entró y salió de la cárcel. Ella, por otro lado, trabajó muy duro y se apartó de esa vida porque no quería que Stuart experimentara todo eso. Cuando él tenía 7, me conoció a mí y el resto es historia. Todo este trasfondo es necesario para el incidente principal que ocurrió. Quería enfatizar el hecho de que, en esencia, soy la única figura paterna que Stuart ha visto, especialmente en un sentido permanente de la palabra. Eso nos lleva a lo que sucedió hace unos días, que es el gran problema que hay entre mi hijastro y yo. Cuando las cosas empezaban a ponerse serias entre mi esposa y yo, ella había dejado claro que para ella, su prioridad principal siempre sería Stuart y que era su trabajo cuidarlo. Le dije que lo entendía y que la ayudaría en todo lo posible, y lo hice. Lástima que las circunstancias me han obligado a retirar toda esa ayuda. Pero de nuevo, Stuart es lo suficientemente mayor ahora y él mismo se lo buscó. Stuart está a punto de ir a la universidad el próximo año, pero durante los últimos meses ha estado pasando por una fase que mi esposa y yo llamamos años de adolescencia angustiado. Llegaba tarde a casa, era cortante con todos nosotros y cosas por el estilo. Intentamos hablar con él al respecto, incluso sugerimos terapia porque realmente no nos decía que estaba mal, pero no estaba abierto a nada. No lo negaré, es un poco irritante, pero creo que todos los niños se comportan de esta manera al menos una vez en su vida. Yo solía ser igual con mi viejo, así que lo atribuí a un comportamiento normal de adolescente. Poco sabía yo que este comportamiento estaba ocultando algo mucho más mezquino, y francamente, mucho más devastador de lo que había imaginado originalmente. La adolescencia angustiada se transformó en otra cosa hace unos días. Stuart estaba siendo un mocoso por algo, otra vez, y mi esposa estaba de mal humor, debido a que ni ella podía soportarlo porque ya era mucho más que un berrinche juvenil. En general fue un mal día para todos, y por lo tanto, todos explotamos. Él iba a salir otra vez. Había estado saliendo casi todos los días después de la escuela. Y cuando su madre le preguntaba a dónde iba, se encogía de hombros y la ignoraba. Pensábamos que solía ir a ver a su novia y no quería contarnos al respecto. La conocemos y conocemos a su familia, son buenas personas. Ese día también estaba a punto de irse, sin embargo, mi esposa se opuso. Dijo que había una advertencia sobre una tormenta que se avecinaba y que no lo dejaría salir con ese clima. Él estalló y respondió. Esto no es tan típico de él, es más de ignorar y ese tipo de cosas. Mi esposa ya estaba de mal humor, así que le respondió y se metieron en una discusión verbal bastante fea. Dijo que se iría, le gustara o no,
y que no le gustaba la forma en que estaba tratando de controlar su vida. Mi esposa le dijo que no iba a ninguna parte, porque él era un menor y ella decidía si dejaba que saliera o no de la casa. Ambos estaban gritando y sé que tanto madre como hijo cuando están enojados realmente no se detienen. Y entonces vino el golpe bajo. Stuart la llamó una puta a su propia madre. Mi esposa estaba demasiado atónita para hablar y yo estaba simplemente furioso. No, no le hablas así a mi esposa, y mucho menos a tu madre delante de mí. Lo siento, pero me criaron con otros valores y no lo iba a dejar pasar tan fácilmente. Intervine inmediatamente para decirle que le pidiera perdón en ese momento y que no iba a dejarle hablar así de nadie. En ese punto, esencialmente los tres estábamos gritándonos entre nosotros, volviendo locos a todos. Le dije que habíamos sido muy indulgentes con él, habíamos estado tolerando su comportamiento durante mucho tiempo, que eso no significaba que lo aprobáramos o que lo estuviéramos dejando convertirse en un ser humano horrible, tenía que poder controlar su lengua y su temperamento. Le dije que estaba castigado por hablarle así a su madre y que necesitábamos tener una buena charla sobre su actitud, porque no tolero esto en mi casa. Y fue entonces cuando dijo que yo no tenía absolutamente ningún derecho a castigarlo, porque no era su verdadero padre. Yo era solo un hombre con el que su madre se había casado para asegurar su futuro. Pero él sabía quién era su padre y era a su papá real a quien escucharía y no a un don nadie como yo. Dijo esto y salió enfurecido y mi esposa y yo nos miramos como si un camión nos hubiera golpeado directamente en la cara. Tampoco lo habíamos escuchado hablar de su padre biológico nunca. Volvió al día siguiente. Nadie sabe dónde pasó la noche ni cómo se protegió de la tormenta, pero estuvo encerrado en su habitación todo el día. No hablé con él y mi esposa tampoco, porque ambos seguíamos un poco enojados con él en ese momento. Nunca habíamos esperado que resultara así y mi esposa no lo había criado para que fuera alguien así. Obviamente, sabía que yo no era su padre biológico, pero nunca había mencionado a caso perdido que yo recuerde. Pensamos que era simplemente un adolescente eligiendo cuidadosamente las palabras para herir. No sé qué ha pasado exactamente con él, pero sí sé que, sin importar lo que fuera, no es excusa para comportarse de la manera en que lo hizo. Esperamos 1 o 2 días a que entrara en razón y se disculpara o incluso hablara con nosotros, pero eso no sucedió. Así que supe que era hora de dejar las cosas claras con el joven. Lo llamé a mi habitación y aún así tuvo la audacia de entrar hecho una condenada furia. Sabía lo que venía, pero aún así pensé que debería darle una oportunidad de disculparse. Le pregunté si tenía algo que decirme a mí o a su madre. Mi esposa estaba allí cuando esto estaba sucediendo. Nunca tomo decisiones unilaterales cuando se trata de Stuart, quiero aclarar el aire antes de que Reddit se me eche encima. No dijo nada por un rato y luego, en un tono arrogante, nos dijo que si no teníamos nada que decirle, deberíamos dejarlo ir porque tenía cosas mucho mejores que hacer que mirarnos todo el día. Eso fue todo. Le dije que había llegado el momento de que hiciera algo de espacio en su, tan ocupada agenda, porque yo no iba a pagar su matrícula. Ahora, aunque Stuart es un mocoso, también es un chico muy inteligente, y sé que llegará lejos si no arruina su vida. Yo había estado ahorrando un fondo universitario para él, y lo acabo de revocar. Si no soy tu papá, no obtienes mi dinero. También le dije que estaba planeando adoptarlo antes de su cumpleaños 18. Pero si realmente quería ser leal a su papá real, que era un bueno para nada y que nunca había venido a verlo en 17 años, era más que bienvenido. Fue como si todo el color se le drenara de la cara. Miró a su mamá para que interviniera. Pero mi esposa dijo que al final del día, era mi dinero y tenía todo el derecho de no dárselo. Él fue quien había dicho que yo no era su papá. Y mi esposa dijo que si había querido decir lo que dijo, le parecía justo que no usara el dinero en él. Ella haría lo mismo si las cosas estuvieran invertidas. Creo que eso le metió algo de sentido, pero estaba demasiado egotista para decir algo. Redobló la apuesta y dijo que nunca pensó que yo sería alguien con un ego masculino tan frágil, que torpedearía todo su futuro solo porque él tuvo las agallas de afrontar y admitir la verdad, que no soy su padre. Le respondí, bien, ve a vivir con tu padre entonces. No necesito un adolescente mocoso en mi casa. No voy a tolerar que algún mocoso insolente que vive a mis expensas en mi casa me falte el respeto, lloriqueando no eres mi verdadero papá. Siguió siendo un mocoso y mi esposa se hartó de él. Yo también y tuve que alejarme de la habitación o habría hecho algo de lo que me arrepentiría. Mi esposa se quedó hablando con él un poco más. Podía oír algunos fragmentos desde la otra habitación, ninguno de los dos hablaba suave. De lo que pude entender, que no fue mucho, ella estaba tratando de decirle que estaba siendo demasiado malo y grosero, y que empeñaría todo su futuro si no se daba cuenta del error de sus errores. Y él dijo que estaba harto y cansado de ella y que ya estaba pagando por el error de sus errores, los que ella había cometido en el pasado. No estoy citando lo que dijo textualmente, pero este es el punto central de lo que estaba pasando entre los dos. Y francamente, hizo que se me pararan las orejas como nada. Supe en ese momento, sin sombra de duda, que algo estaba pasando con él, algo serio, y no puedo quitarme la sensación de que tenía algo que ver con caso perdido.
La cuestión es que mi esposa nunca le había contado mucho sobre su padre, y él nunca realmente había preguntado. Se le había dicho que su padre biológico había huido, para no ser visto nunca más, y que no era alguien que sería una buena influencia en la vida de Stuart. Pero con lo que dijo durante la pelea y su comportamiento turbio, no puedo evitar sentir que tal vez, solo tal vez, se haya puesto en contacto con Caso Perdido, y por eso está sucediendo todo esto. Sé que es demasiado descabellado, y ni siquiera sabe lo que hace Caso Perdido, y nosotros tampoco. El imbécil casi siempre está en la cárcel, pero no lo sé. Algo no se siente bien al respecto. Tal vez Caso Perdido se puso en contacto con él, aunque eso es muy poco probable, no le importa un rábano su hijo. Pero si Stuart lo ha hecho y realmente piensa que es su verdadero padre, entonces no tengo problema en empacar sus cosas y enviarlo con él. Sé que en última instancia es decisión de mi esposa qué hacer con su hijo, pero en este momento creo que hasta ella está cansada de esto. Ya lo crió hasta casi la mayoría de edad, tratando de alejarlo de esa persona, de su toxicidad, ¿y él ha elegido voluntariamente eso? Entonces quizás experimentarlo en primera persona, quizás le ayude a ver las cosas como las vemos nosotros. Edición, no me corresponde a mí contar la historia de su padre biológico a Stuart, eso es tarea de su madre. Todo lo que sé es indirectamente por mi esposa, así que no hay nada que yo pueda contarle realmente. De todas formas creo que decirle que él se fue y no estar en contacto por años es suficiente. Si aún prefiere a su padre biológico por encima de su madre o de mí, decirle que estuvo en la cárcel o lo que sea, no parece que vaya a hacer mucha diferencia. Al menos así lo veo yo. Si mi madre me hubiera dicho que mi papá no me quería y se fue, creo que sería la última persona en el mundo a la que buscaría. Actualización 1. Mi corazonada era correcta. Aunque para ser sincero, por la forma que se expresaba era bastante obvio. Solo que ahora tenemos confirmación, se ha puesto en contacto con Caso Perdido. Después de la pelea, que mencioné en mi última publicación, mi esposa castigó a Stuart por 2 semanas. Protestó un poco, pero aceptó, y fue entonces cuando decidimos atacar. Le dije a mi esposa lo que estaba pensando sobre que él estuviera en contacto con Caso Perdido y demás. Y ella dijo que temía lo mismo, pero no tenía idea de qué hacer al respecto. Así que hicimos lo único que podíamos, hablar con él. Fue mejor de lo esperado, al menos al principio. Pero luego reveló lo que estaba pasando, y esa parte no fue tan buena. Fuimos a su habitación pidiéndole hablar, y cuando dijo que sí, mi esposa dijo que lo había protegido por demasiado tiempo, y quería que supiera la verdad sobre su vida y su padre. Él parecía un poco desinteresado, pero ella insistió. Le dijo que Caso Perdido y ella se habían conocido cuando ambos eran muy jóvenes, pero gradualmente él había caído en la adicción a las drogas. Esto también sirvió para que yo también descubriera nuevas cosas sobre él. El consumo fue poco al principio y cada vez que ella intentaba detenerlo, él solía decirle que todo el mundo lo hace y que no es gran cosa. Ella intentó mucho sacarlo de eso y él intentó meterla a ella. Ambos fracasaron. Dijo que durante periodos de subidones insanos, él también la golpeaba. Esa era información nueva para mí, pero podía imaginarla. Luego, cuando se ponía sobrio, se disculpaba y lloraba y armaba una escena, diciendo cosas como que no era consciente cuando lo hacía y que no era el mismo después de haber consumido la droga. Sí, mi esposa se quedaba porque bueno, no sabía mejor y era una persona abusada. Muy diferente a la persona que conozco ahora, que se ha enfrentado a su hijo en varias de las discusiones. Finalmente, lo entendió cuando quedó embarazada de Stuart. Algo en ser madre, las hormonas, los cambios de humor, lo que fuera, le hizo ver claramente la toxicidad. A pesar de todo el historial de drogas y violencia, ella todavía tenía la esperanza de que, una vez que estuviera embarazada, él arreglaría su acto y finalmente aparecería en la capacidad que ella quería. No quería estar con él, pero quizás él también tendría una epifanía como ella. Pero eso nunca sucedió. Dijo que en el momento en que le contó sobre el embarazo, él corrió. Lo que hizo, literalmente, porque se encontraron en un lugar público, con personas alrededor. Por eso, cuando ella habló sobre el embarazo, prácticamente se fue de allí lo más rápido que pudo. Mi esposa habló con la madre de Caso Perdido, pero ella tampoco estaba en una buena relación con él. No por nada lo he llamado Caso Perdido, no es que ese es su nombre y apellido. Aunque si lo fuera no le quedaría nada mal. Dijo que supo entonces que estaba completamente sola en esto, pero en retrospectiva eso era mejor porque no quería que Stuart creciera con un hombre que era tan egoísta, que nunca podría ver nada más que a sí mismo. Estaba orgullosa de sí misma por crear una vida lejos de él y separada de él, que se aseguró de que Stuart nunca tuviera un modelo a seguir tan malo como su padre biológico, porque si seguía en su vida en alguna capacidad, era probable que fuera muy tóxica. Dijo que lo último que sabía de él era que lo habían arrestado, pero que nunca intentó ponerse en contacto con ella o con Stuart en todos estos años. Dijo que solo quería sacarse eso del pecho y que él merecía saber la verdad sobre su padre, su familia y su ascendencia. Y sabía que era lo suficientemente mayor para soportarlo. De todo eso, la parte en la que Caso Perdido no quería nada con él es la que ya sabía Stuart. Nunca lo vio en su vida.
No sabía sobre las drogas, arrestos y los golpes a su madre hasta hace poco. Pudimos ver que Stuart estaba pensando en todo lo que le dijimos, por eso estaba muy callado mientras su madre hablaba. Tras unos minutos dijo que se había puesto en contacto con Caso Perdido. Allí pudimos llenar algunos huecos de la vida de él durante estos años, pero antes también. Stuart se hizo una prueba de ADN de ascendencia en línea con algunos de sus amigos por diversión. Y fue entonces cuando descubrió que tenía un medio hermano que es 3 años mayor que él. Contempló mucho antes de comunicarse con él. Llamemos James al medio hermano. Pero la curiosidad se apoderó de él. James y él se conocieron y congeniaron. Y luego James lo presentó a Caso Perdido. Aparentemente, Caso Perdido había estado involucrado en la vida de James desde el principio. Y James estaba convencido de que Caso Perdido no sabía de Stuart porque, de lo contrario, no había manera de que abandonara a su hijo. Es importante mencionar aquí que incluso James es adicto a las drogas. Y Stuart se dio cuenta de eso después de unas pocas reuniones con él. Así que James llevó a Stuart a conocer a Caso Perdido. Caso Perdido actuó totalmente sorprendido diciendo que nunca supo que esa zorra de mi esposa había dado a luz, y no podía creer que ella se lo ocultara, sabiendo perfectamente que todo lo que él siempre quiso de la vida era tener una familia. Esta es la peor parte, porque dejó que llamara zorra a su madre y lejos de parecer una bandera roja, lo dejó pasar. Caso Perdido y Stuart comenzaron a pasar cada vez más tiempo juntos. Tanto que Stuart solía robar comida de casa para llevársela a Caso Perdido. Según Stuart, y él mismo admite ahora que es un poco estúpido, Caso Perdido dijo que su casa había estado en un incendio masivo y que no tenía a dónde ir. Así que estaba viviendo en la calle. No tenía dinero, ni casa, ni trabajo, ni comida. Así que Stuart lo ayudó con comida, James lo ayudó con dinero. Stuart sabía que James era un vendedor de drogas, pero toda la historia estaba tergiversada para que pareciera que James lo hacía solo por amor a su padre sin hogar, que merecía lo mejor del mundo. Y todo este tiempo que Stuart pasaba con ellos lo estaba afectando. Tal vez soy yo y mis demasiados videojuegos en mi niñez, pero la historia de James y Caso Perdido no parece nada mejor. No le contaron a Stuart una historia donde Caso Perdido estuvo trabajando construyendo pozos de agua en África. Literalmente le dijeron que uno vendía droga y consumía también, mientras ayudaba a su padre a sobrevivir en la calle. Fue algo como, hola, soy tu padre, quizás me drogo, vivo en la calle y llamo a tu madre zorra, pero siempre quise una familia y te amo, y Stuart respondió, siempre te amé con todo mi corazón. No era el único que estaba pensando en eso, porque mi esposa le dijo que lo crió para ser mucho mejor y que si quería escuchar a su padre drogadicto, entonces podría ayudarlo a hacer sus maletas, pero sería lo último que haría por él como madre. Allí comenzó la manipulación y los lloros de Stuart, porque él pensaba que era injusto que su propia madre lo cortara porque quería una relación con su padre. Mi esposa también había ahorrado para su universidad, sin embargo, le dijo que él podía tener una relación con quien quiera, pero que no la iba a financiar. Él podía tener una relación con Caso Perdido, que esta vez lo llamo de otra forma menos amable, o con su medio hermano, pero que sabía dónde iría el dinero para comprar comida y libros en la universidad, así que ella no estaría para ver el avión estrellarse. También le dio dos opciones, podía irse a vivir con su medio hermano y padre biológico, o quedarse aquí hasta los 18, pero si podía llamar a su madre todas esas cosas y preferir a ese saco de excremento luego de todo lo que hizo por él, no había mucho que decir. Caso Perdido no tenía ninguna obligación de hacerse cargo de él hasta que fuera mayor de edad, ya que no estaba en el certificado, pero ella sí. Solo por eso ella le iba a permitir quedarse. La discusión terminó poco después, y no aporté demasiado porque creo que lo que dijo mi esposa fue suficiente. Creo que Stuart tiene una mínima posibilidad de hacer las cosas bien aquí. Puede darse cuenta del terrible error que está cometiendo, pedirle de rodillas perdón a su madre y rezar que se le pase el enojo. O bien, puede seguir por este camino y terminar muy mal. Actualización 2. Pensaba que 3 semanas no sería mucho tiempo para regresar y tener cosas nuevas que contar, pero subestime el poder que tienen los drogadictos para causar problemas en cada paso que van. Por empezar, Stuart sigue firme con su idea de mantener contacto con su padre, aun después de lo que les voy a contar. Ha decidido quedarse hasta cumplir los 18 años, porque, bueno, su padre vive prácticamente en la calle y no es como si tuviera una habitación extra para él. A menos que le guste dormir bajo la luz de las estrellas. No tenemos opción legal para sacarlo de la casa, porque es menor de edad. De todas formas él y su madre no se hablan, y conmigo Stuart lo hace mucho menos. Puedo ver lo que le duele a mi esposa esto, pero más saber que hizo todo lo posible por él durante estos 17 años. Ya no hay nada más que hacer por él, porque llega un momento en la vida que hay que dejarlos que tomen sus propias decisiones, sean correctas o no. Tal vez recapacite antes de los 18 y al menos no arruine para siempre la relación con su madre, pero lo dudo. Su padre volvió a ser arrestado luego de intentar robar a alguien en el parque. Era de noche, y Caso Perdido, ahora detrás de los barrotes, usó un arma blanca para amenazarlo y quitarle la billetera. Fue arrestado pocos días después, porque alguien lo reconoció de la calle.
Por ahora está encerrado y Stuart cree que solo lo hizo para conseguir comida, que es una víctima del sistema. Eso fue lo último que menciono en una última discusión que tuvieron con mi esposa, aunque sin mí en la casa. No importa lo que Caso Perdido haga o diga, siempre se verá bien ante los ojos de Stuart. Lo único bueno que está haciendo Stuart en este momento es seguir aplicando para becas universitarias. Las iba a necesitar de todas formas aun con nuestro dinero, pero ahora tiene más razones para hacerlo. Lo vi el otro día en su tablet haciéndolo. No sabemos qué planes tiene para su cumpleaños, pero mi esposa sigue firme en que ese día deberá dejar la casa, no importa qué. Soy de los que creía que si al menos se disculpaba, tal vez mi esposa no lo querría afuera. El dinero ahorrado ahora está completamente fuera de discusión. Pero viendo a cómo reaccionó Stuart tras el arresto de Caso Perdido, supongo que se volverá Caso Perdido Jr. Actualización 3. Stuart cumplió 18. Y como prometió su madre, lo único que le dijo ese día es que tomara sus cosas y se largara. Duro, pero justo. Debe doler como el diablo que tu propio hijo use las palabras de tu exabusador contra ti. Stuart no había empacado nada para ese día, seguro pensaba que mi esposa se ablandaría por ser su cumpleaños. Pero antes de ir al trabajo le dijo que se marchara y eso fue todo. Yo me quedé trabajando desde casa ese día, mi esposa no quería dejar a Stuart solo en caso de que dejara entrar a su padre o su hermano mientras no estábamos. Durante estos meses hemos tomado algunas medidas extras de seguridad para eso. Pero ya no tiene responsabilidad legal con Stuart y se ha ido. Eso sucedió hace unos 5 días, y fue el evento más importante para nosotros que quería contarles. Lo que sucedió con Caso Perdido ya es algo completamente surreal. Decidió entregar a la policía a su otro hijo, diciéndole detalles de su pequeño negocio de venta, para que reduzcan su pena. Así que su hijo mayor ha entrado y él ha salido solo con una libertad condicional. El único aspecto positivo es que hay un vendedor menos en las calles. Caso Perdido ha salido en libertad, pero si no obtiene un trabajo pronto puede perder ese beneficio. Puedo verme como optimista, pero ese tipo no va a conseguir un trabajo ni aunque su vida dependa de ello. Dependía de ambos hijos para comer y dinero. Ahora ha arrojado a uno debajo del autobús y al otro seguro que le consigue un destino mejor. Me gustaría tomarme un respiro de esta historia, porque mi esposa y yo necesitamos recuperarnos. Quizás vuelvas a leerme en una semana o tal vez no regrese nunca, pero eso es lo que puedo darte hoy. Actualización 4. Hola a todo Reddit. Es raro volver a abrir mi cuenta y recordar cuando entraba aquí seguido. Durante algunos meses leía mucho de sus comentarios y eso ayudaba. Hoy estoy en un lugar mucho mejor, y mi esposa también lo está. Ella les agradece por haber enviado sus buenos deseos todo este tiempo. Para quien quiera conocer mi historia y refrescar lo que ha sucedido, les dejo un resumen. Si no, pueden saltar al siguiente párrafo, en donde comienza la nueva actualización. Teníamos la esperanza de que mi hijastro acabara asistiendo a la universidad por sus propios medios. Tenía una boca muy grande para hablar, así que esperábamos que tuviera también lo necesario para ir. Pero acabó prácticamente de la peor manera posible, estrellándose y siguiendo una vida bastante similar a la de su padre. Hace un tiempo leí que es curioso que las adicciones pueden tener un componente genético. Hay personas que son más propensas a volverse dependientes de algo, y podría haber, o hay, un aspecto genético que las predispone. Ha estado entrando y saliendo de rehabilitación los últimos años. Lo sabemos porque nos ha pedido dinero para hacerlo, pero ya hemos hecho las paces con eso y le dijimos que no. Ha tenido que ir a lugares gratuitos, lo cual no es lo ideal. Su medio hermano salió de prisión hace como 2 años, por eso Stuart se fue a vivir con él durante un tiempo. Todavía piensa que su padre es una víctima más, lo que llevó a tener una discusión con su medio hermano, que lo echó de su lugar. Es el mismo padre que lo entregó a la policía para salvarse él mismo. Stuart nos dijo que estaba sin hogar la última vez que nos pidió dinero, porque su medio hermano lo había echado y nos contó por qué. Pero luego de eso no supimos más de él. Eso fue hace como 3 meses, tal vez más. Ahora lo que me trae aquí es que Caso Perdido acaba de recibir una nueva condena que lo tendrá mucho tiempo tras las rejas. Cuando lo dejamos en mi anterior actualización, él estaba en libertad condicional, y tras fallar en encontrar un trabajo estable, fue enviado a prisión a cumplir su condena. Solo que se resistió al arresto e intentó apuñalar a un policía cuando lo buscaban en una casa ocupada ilegalmente. Eso le supuso unos 4 años de condena, no era su primer delito ni su primera oportunidad. Pero hace poco se descubrieron pruebas de un caso abierto que involucra a Caso Perdido, que ya no está perdido, nadie lo está buscando, a menos que cuentes a Stuart. Es un caso bastante pesado de asesinato en el que estuvo involucrado indirectamente. Estaba comprando lo que consume mientras asesinaban a alguien, pero fue visto como cómplice por no decirlo a la policía cuando fue interrogado. Entonces, a los 4 años que ya está cumpliendo, se le agregan otros 6 más. Tendrá que salir en 2033, porque ya lleva casi 2 años en prisión por la primera condena. Siempre me han considerado un OP optimista, así que no creo que salga de allí. Hay muchas cosas en este momento que están en su contra, como que sigue siendo un adicto. Pero,
Peor aún, no parece que haya posibilidad de reinserción en la sociedad. Con mi hijastro no lo sé, pero sigue el mismo camino que su medio hermano y su padre, así que no pondría mis esperanzas en ello.